garantizar que los materiales sean de buena calidad. Segundo, que se cumplan con las normas de diseño, con las normas mínimas de diseño, y seguir todos esos lineamientos. Creo que con eso podríamos garantizar de que las viviendas no van a sufrir ¿Cuáles son estas normas o códigos de diseños de los cuales habla el Colegio de Ingenieros que debe contar estas viviendas? ¿Será que esta casa, de las extensiones de las que habla el gobierno y del costo del que habla el gobierno, podría llegar a incluir estos códigos de vivienda del Colegio de Ingenieros? Sí, realmente no depende tanto de la extensión, sino que de que seguir ciertos lineamientos de la forma que tienen que construirse las viviendas. En AGIES, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural, como parte del Colegio de Ingenieros, ya elaboró unas normas de construcción para construcciones menores, es decir, para viviendas más o menos de esa extensión o un poco más grandes, en donde existen ciertos lineamientos que pueden seguirse fácilmente porque son algunas normas. Son normas prescriptivas que dicen las condiciones mínimas que deben cumplirse. Si esas recomendaciones se siguen, pues no habría ningún problema, independientemente del tamaño de la vivienda. Así es, ingeniero. Habla de normas. ¿Cuáles son los controles que existen para verificar que en realidad se cumple con estas normas? No solamente ahorita en la etapa de reconstrucción en el occidente, sino que de manera general en Guatemala, tomando en cuenta que somos un país vulnerable a los sismos. Sí, el problema es que la AGIES publicó ciertas normas de diseño, pero todas estas normas están como unas normas recomendadas, es decir, unas normas que se dan para poder seguir, para poderse seguir y ser utilizadas. Estas normas deben llevarse a un código, a un reglamento, y eso solamente lo pueden hacer las instituciones, las autoridades competentes. Podría decirse el gobierno central, los ministerios, las municipalidades principalmente, que deben incluirlos dentro de sus reglamentos de construcción. De las municipalidades que hay en el país, muy pocas tienen reglamentos de construcción, casi podríamos decir un 10% de las municipalidades. Pero de ese 10%, los reglamentos solamente hablan de lo que se debe pagar por la licencia de construcción. Exacto. Pero no habla nada de requisitos de construcción, es decir, cómo debe construirse. Hablamos de, si mucho menos, de una docena de municipalidades. En ese sentido, las construcciones de las viviendas deben estar regidas por un reglamento municipal, y las municipalidades deberían no solo de velar que los diseños, que los materiales que se utilicen cumplan con las normas mínimas, sino que después deben vigilar de que se hayan cumplido con esos diseños. Por supuesto. Señor Chan, ¿qué aprendizaje podemos obtener del pasado terremoto en 1976 que ahora usted ha visto que no se deben de aplicar o que ya se ha aprendido y no se están aplicando? Sí, la región más afectada, como San Marcos, tuvo podríamos decir, la fortuna de no haber sido tan afectada para el terremoto del 76. De esa cuenta, aunque en muchos lugares que sí fueron afectados por ese terremoto, empezaron a sustituir sus materiales por block y no un block así simple, sino que reforzado con columnas y vigas que nosotros llamamos mochetas y soleras de concreto. En San Marcos se siguió utilizando todavía el adobe. El adobe de Guatemala es la materia prima para hacer el adobe en Guatemala. No es un material que pueda fácilmente cumplir con los requisitos de seguridad. Entonces en San Marcos se siguió utilizando ese tipo de materiales. Entonces la recomendación es
utilizar ya otro tipo de materiales y seguir las normas como anteriormente se. Cuando se habla del cemento preconstruido o precalificado, prefabricado, perdón, este también ya contempla la integración de blocks que podrían darle mayor fortaleza a las estructuras de una casa, o con este material se obvian estos materiales como las soleras o los blocks que pudieran llegar a reducir el índice de vulnerabilidad ante sismos. Sí, pueden sustituir, porque estos elementos prefabricados están constituidos, por ejemplo, por concreto reforzado, que podría obviarse, pero también todo es cuestión de costos, puede ser cuestiones de tiempo, en fin, hay muchas cosas que colocar en la balanza. Algunos tienen más facilidad de ser controlados en cuanto a lograr una seguridad. Por ejemplo, la construcción tradicional, aunque a veces no sea ejecutada por un ingeniero, los maestros de obra han logrado hacer ciertas construcciones de mampostería, por ejemplo, de block con soleras y mochetas, que han resistido, y que una muestra es que en San Marcos muchas construcciones de ese tipo, la mayoría están sin ningún problema. Si hablamos de elementos prefabricados, sí pueden funcionar muy bien, pero sí, repito, hay que tener mucho cuidado con las conexiones. Claro. Si las conexiones no son adecuadas, de todos modos tendríamos problemas. Este material, ¿cómo no consistiría el material prefabricado? En el occidente el clima, las temperaturas son más bajas, ¿no de alguna manera sufrirían de frío las personas que estarían viviendo en estas construcciones y llegar a ser de esta manera? No. Más que todo depende del diseño arquitectónico de la vivienda. Es decir, hacerlo de tal manera que se garantice el confort de las personas, el confort de los que van a habitar la vivienda. Entonces se pueden hacer construcciones, por ejemplo, construcciones que no sean muy altas, que sea fácilmente controlar la temperatura, las ventilaciones que no puedan estar expuestas, por ejemplo, a que el viento pase a través de ellas. Es decir, todo eso depende del diseño arquitectónico más que del material. Gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias, don Roberto Chan. Eres miembro del Colegio de Ingenieros de Guatemala y también forma parte de la Asociación de Ingeniería Estructural y Sísmica de Guatemala, también miembro de este Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es momento de ir a la pausa comercial. Al regresar tenemos más noticias.